El doctor Feliciano Wong Ortiz y el poeta Edgar Daz dieron una conferencia sobre el poeta de América Pellicer, una obra desde la perspectiva nueva, artística, visual y filosófica, al igual que su relación con la cultura almeca. Un excelente aporte para los jóvenes tabasqueños que necesitan un sentido de pertenencia en sus ancestros, los poderosos olmecas. Tabasqueño Carlos Pellicer Cámara, desde una perspectiva visual, en las artes plásticas y filosóficas. Carlos Pellicer Cámara es originario de Tabasco, México. Fue una figura central en la literatura hispanoamérica del siglo XX. Su obra poética no solo representa un tributo a la naturaleza y la espiritualidad, sino que también ofrece una reflexión filosófica sobre la condición humana y la temporalidad de la conexión cósmica del ser. El poeta y su mundo. Pellicer vivió un periodo convulso en México, marcado por los ecos de la Revolución Mexicana y la constitución de una nueva identidad nacional. Como poeta y humanista, su obra se inserta en el contexto de los motivos vanguardistas, pero con un enfoque único. Su mirada tropical, la exuberancia de los paisajes y de su tierra natal, fue un elemento constante en su creación, transformándose en una metáfora del paraíso terrenal y del espíritu universal. La filosofía en su obra nos dice que la naturaleza como principio universal. Pellicer concibía la naturaleza como un ente sagrado que trasciende lo físico en su poesía. Los ríos, el sol, la selva y el mar no son meros escenarios, sino manifestaciones del ser y de lo eterno. Para Pellicer, el paisaje es una forma de inmortalidad, un testimonio vivo del flujo continuo del tiempo. El tiempo y la eternidad. En la obra de Pellicer, el tiempo es un circular y se confunde con la eternidad. Sus versos exploran cómo la experiencia humana se inscribe en un ciclo natural, donde cada instante es una ventana hacia lo eterno. Así, su poesía es una meditación sobre la permanencia y la fugacidad, la unión del hombre y el cosmos. Para Pellicer, el ser humano no está separado de la naturaleza ni del cosmos. Es una expresión de la misma fuerza vital. Su poesía no busca dominar el mundo natural, sino investigar en él, mostrando un respeto reverencial por el equilibrio y la armonía de lo viviente. Pellicer y la mística poética. La obra de Pellicer tiene un fuerte componente místico, pero no en un sentido dogmático. Más bien, su espiritualidad es un reconocimiento de lo sagrado en la vida cotidiana, en la vastedad del horizonte y en la intimidad del instante. Su lenguaje poético combina la precisión sensorial con una visión trascendental, lo que convierte en sus versos en una experiencia tanto estética como metafísica. El legado filosófico y literario. Carlos Pellicer no solo celebró la belleza del mundo natural, sino también nos invitó a reconsiderar nuestra relación con él. En una época marcada por la industrialización y el distanciamiento del entorno, su poesía propone un retorno a la contemplación, a la integración del hombre en el flujo cósmico. Su obra sigue siendo un recordatorio de que la poesía, como la naturaleza, es un espacio de regeneración espiritual y un medio para entender nuestro lugar en el universo. Pellicer en las artes plásticas es un vínculo esencial.
Él fue colaborador, promotor. Pellicer fue un apasionado defensor de las artes plásticas en México. Colaboró estrechamente con artistas como Diego Rivera, Frida Kahlo, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros durante el auge del muralismo mexicano, un nacionalismo que apenas crecía y que estaba en efervescencia. Pellicer entendió el poder narrativo y simbólico del arte visual y muchas veces escribió sobre estas obras, ayudando a definir y contextualizar su importancia. Curador y museógrafo, Pellicer también desempeñó un papel importante como museógrafo, diseñando y organizando espacios culturales que combinan su amor por la historia, la naturaleza y el arte. Entre sus aportaciones más destacadas está la creación del Museo Frida Kahlo en la Casa Azul, donde conjugó el espacio doméstico con la narrativa plástica de la vida del artista. La poesía visual de Pellicer, según yo, el artista es completamente visual. El paisaje como pintura verbal en la poesía de Pellicer, las palabras funcionan como pinceladas. Su descripción de paisajes tropicales, cielos vastos y mares en movimiento tiene una calidad pictórica que convierte a sus versos en verdaderos cuadros. Su capacidad para transmitir color, formas y texturas con una precisión casi táctil hace que el lector no solo imagine, sino que vea lo que Pellicer describe. Un ejemplo de eso en el poema Estadio. Pellicer describe un amanecer como si estuviera trazando una pintura. Y cito: el sol tiene un lugar de mariposa y el cielo todo es una flor que vuela. Aquí las imágenes no solo evocan el paisaje, sino que construyen una experiencia visual que casi es tangible. La influencia de las artes plásticas en su poesía, el uso del color en la poesía de Pellicer es un elemento central, muchas veces evocando la paleta vibrante del muralismo mexicano. Sus versos están integrados de tonos vivos que sugieren una interpretación de la realidad rica y multisensorial. Dentro de lo que es la perspectiva y la composición, Pellicer también juega con la perspectiva en sus poemas, colocando al lector como observador que recorre un paisaje o una escena. Este recurso recuerda a la composición en las artes plásticas, donde el enfoque y la distribución de los elementos se determinan como percibe la obra. La espiritualidad visual para Pellicer, tanto la poesía como las artes plásticas, tenía una dimensión espiritual. La belleza, ya sea escrita o pintada, era una forma de trascender lo cotidiano y conectar con lo eterno. Poesía y pintura con lenguajes hermanos. Pellicer veía la poesía y la pintura como lenguajes complementarios. Ambas disciplinas, según él, tenían el poder de capturar la esencia del mundo, aunque de forma distinta. Si la pintura inmortaliza la forma y el color, la poesía captura el tiempo y la espiritualidad de lo que nos rodea. En su obra están dos artes que no compiten, sino que dialogan. El legado del poeta como creador visual, el legado de Carlos Pellicer como poeta visual y promotor de las artes plásticas subraya su visión integral del arte. Sus versos no solo invitan a imaginar, sino a observar, no solo a leer, sino a mirar. En un mundo donde la poesía y la pintura a menudo se entienden como expresión separada, Pellicer demostró que ambas son formas de expresar y celebrar la belleza del universo. Carlos Pellicer fue un artista en el sentido más amplio del término.
Su poesía profundamente visual es un reflejo de amor por las artes plásticas y su trabajo como promotor cultural demostró su compromiso con la integración del arte en la vida cotidiana. La palabra se convierte en imagen y la imagen en poesía, mostrando cómo ambas formas de expresión son esenciales para capturar la esencia del mundo. Para concluir, yo les invito a que todos sean poetas. Entre más poetas haya, menos violencia habrá. Yo les invito, todos pueden ser poetas, no necesariamente tienen que escribir, también leyendo, disfrutando los aromas, viendo la naturaleza y sobre todo respetando a su prójimo, al ser humano y a cualquier ser vivo. Muchas gracias.